ley contra el racismo y toda forma de discriminación, sancionada en Bolivia el 8 de octubre del año 2010, representa un instrumento normativo de carácter transversal que busca eliminar prácticas de exclusión en los distintos escenarios de la vida nacional. Su vinculación con la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales en derechos humanos garantiza coherencia legal y refuerza su aplicación práctica. Esta disposición no se limita a penalizar comportamientos discriminatorios, sino que propone una transformación de fondo, impulsando conductas que favorezcan el reconocimiento recíproco entre las personas. Al institucionalizar la lucha contra toda forma de intolerancia, establece mecanismos eficaces para prevenir vulneraciones a la dignidad humana. De manera paralela, promueve una cultura social basada en el respeto, la diversidad y la convivencia pacífica. En suma, la ley contribuye a consolidar un marco normativo que reafirma la igualdad como principio rector. El diseño jurídico de la Ley 45 se estructura mediante fundamentos que permiten su implementación coherente en diferentes niveles institucionales, destacando principios como la equidad, la interculturalidad y la defensa integral de los derechos fundamentales. Estos principios no solo orientan su contenido, sino que delimitan con precisión conceptos esenciales como discriminación, racismo, misoginia y homofobia, reduciendo márgenes de interpretación ambigua. Se establecen además disposiciones específicas que incluyen acciones preventivas, correctivas y afirmativas destinadas a incidir de manera directa en las dinámicas sociales y jurídicas. Su articulación interna favorece la aplicación concreta de estas medidas en esferas tanto públicas como privadas. Al contemplar diferentes formas de intervención, esta estructura legal responde de manera adaptativa a las particularidades del entorno, consolidando una respuesta normativa integral frente a las expresiones de intolerancia y exclusión. El campo de aplicación de la Ley 45 abarca a toda persona natural o jurídica, sin excepción por razón de origen, actividad, nivel económico, identidad o pertenencia institucional. Su obligatoriedad comprende instancias públicas, organismos privados, medios de comunicación, entidades civiles y cualquier espacio que influya en el desarrollo de las relaciones sociales. De esta forma, la norma desmantela privilegios o exenciones que puedan sostener situaciones de impunidad, reforzando una cultura de responsabilidad compartida. Al extender su alcance sin restricciones, permite actuar con firmeza frente a prácticas que refuercen estereotipos, marginación o discursos excluyentes. El cumplimiento obligatorio no solo opera en el plano legal, sino que impulsa transformaciones culturales necesarias para modificar actitudes y comportamientos colectivos. Por consiguiente, se promueve un entorno democrático donde el respeto a la dignidad de cada individuo constituya un principio innegociable para el desarrollo social equilibrado. La implementación de la Ley 45 depende de la interacción funcional entre múltiples actores institucionales y sociales, entre los cuales se incluyen niveles gubernamentales, órganos estatales autónomos, entidades descentralizadas, sectores privados y ciudadanía organizada. Esta interacción permite consolidar un sistema articulado de prevención, seguimiento y sanción, sustentado en normas, programas y acciones que refuercen los valores de respeto e igualdad. Las medidas diferenciadas previstas por la ley no buscan generar privilegios, sino corregir asimetrías persistentes que obstaculizan el ejercicio pleno de derechos. Esta coordinación se traduce en políticas públicas efectivas que integran el principio de diversidad como componente fundamental del accionar estatal.
A través de la colaboración entre instituciones y sociedad civil, se garantiza el cumplimiento de los objetivos normativos y se promueve una cultura institucional comprometida con el reconocimiento de todas las personas como sujetos de derecho en condiciones equitativas. El racismo y la discriminación representan fenómenos estructurales que han afectado históricamente a diversas sociedades, generando condiciones de exclusión y desigualdad sostenidas en el tiempo. En el contexto boliviano, estas prácticas han adoptado formas diversas, desde expresiones simbólicas hasta mecanismos institucionales que restringen el acceso a derechos fundamentales. Frente a esta realidad, la Ley 45 constituye una respuesta normativa orientada a erradicar dichas expresiones mediante una regulación clara y precisa. No se limita a condenar actos explícitos de agresión, sino que también sanciona omisiones, discursos o normas que perpetúan desigualdad. Su definición de racismo y discriminación abarca tanto los comportamientos individuales como las estructuras que mantienen la inequidad. Así, la norma trasciende una visión punitiva y promueve transformaciones culturales mediante la instauración de condiciones que garanticen el trato digno e igualitario para todas las personas en los distintos ámbitos de la vida social. El contenido legal de la Ley 45 propone una clasificación detallada de las formas que adopta el racismo en la vida cotidiana y en las estructuras sociales, incorporando términos como xenofobia, homofobia, transfobia y misoginia, entendidos como expresiones relacionadas entre sí. Estas manifestaciones no operan de forma aislada, sino que se articulan dentro de un sistema complejo de exclusiones que afectan el ejercicio pleno de derechos. La norma establece que estas prácticas deben enfrentarse mediante intervenciones coordinadas que incluyan procesos de sensibilización, educación y sanción. A través de un enfoque integral, se reconoce que los cambios normativos deben ir acompañados de esfuerzos institucionales sostenidos. También se asignan obligaciones concretas a actores públicos y privados, determinando su corresponsabilidad en la prevención de estas formas de discriminación. Esta estructura permite comprender el fenómeno desde una lógica sistémica y actuar con efectividad. Un componente fundamental en la operatividad de la Ley 45 radica en la posibilidad de activar diferentes procedimientos según el tipo de afectación sufrida por la persona víctima de discriminación. Esta pluralidad de vías legales permite que las personas accedan a instancias administrativas, constitucionales o penales, dependiendo de la gravedad del hecho denunciado. La norma exige que se desarrollen mecanismos institucionales internos que reconozcan estas prácticas como causales de responsabilidad. A su vez, se estipula la revisión y adaptación de reglamentos en entidades públicas y privadas, fortaleciendo el principio de corresponsabilidad. Esta característica contribuye a consolidar un sistema de protección integral donde la respuesta legal no se agota en el castigo, sino que abarca también la prevención y la transformación de las condiciones que permiten la reproducción del racismo y la exclusión. En consecuencia, se amplían las garantías para las personas vulneradas. El sistema de ejecución legal establecido por la Ley 45 se basa en una estructura organizada que articula diferentes niveles de acción: la prevención, la reparación y la sanción. Cada nivel cuenta con herramientas específicas que facilitan su aplicación en distintos escenarios institucionales y sociales. Se prevé, por ejemplo, la creación de protocolos de actuación
la formación de personal en contenidos antidiscriminatorios y la implementación de mecanismos de control y evaluación. Esta articulación permite que los distintos actores involucrados, desde entidades gubernamentales hasta organizaciones sociales y privadas, se actúen de manera coordinada. La ley también se vincula con otras normas nacionales, como el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, los cuales integran nuevas figuras que penalizan expresamente el racismo y la discriminación. Todo este entramado legal refuerza la eficacia de las acciones públicas y privadas orientadas a erradicar las prácticas discriminatorias de forma sostenida. El sistema educativo, según lo dispuesto por la Ley 45, cumple una función fundamental en la erradicación de prácticas discriminatorias mediante la formación integral de la población desde edades tempranas. La ley establece que la educación debe contribuir activamente a la transformación cultural y social, promoviendo principios de igualdad y respeto en todos los niveles de enseñanza. Se requiere la incorporación de contenidos que reflejen la historia, los derechos y las contribuciones de los pueblos indígena originario campesinos y del pueblo afroboliviano, integrando su identidad y legado en los planes de estudio. De igual manera, se busca reconocer los idiomas originarios, las cosmovisiones ancestrales y los sistemas de conocimiento locales como componentes esenciales del currículo. A través de estas acciones se pretende construir una ciudadanía consciente de la diversidad y comprometida con el fortalecimiento de una convivencia armoniosa basada en el reconocimiento mutuo entre culturas. La organización del componente educativo se sustenta en ejes estratégicos que comprenden la incorporación de contenidos antidiscriminatorios en los programas escolares, la formación docente basada en derechos humanos y el fomento de prácticas pedagógicas inclusivas. Esta estructura abarca tanto la educación formal como la no formal, garantizando que también personas adultas y comunidades accedan a procesos formativos permanentes. Se incluyen acciones como campañas de sensibilización, talleres interculturales y programas de prevención diseñados para diversos contextos educativos. Asimismo, se promueve el fortalecimiento de valores democráticos como la solidaridad, la equidad y la tolerancia. En el espacio escolar, se establece la responsabilidad de generar entornos seguros, libres de cualquier forma de exclusión. Estas acciones no se limitan al aula, sino que se extienden al conjunto del entorno educativo, con el propósito de fomentar relaciones respetuosas y construir una cultura institucional comprometida con la igualdad. Dentro de la normativa, también se otorga prioridad a la inclusión de contenidos éticos en los programas de formación técnica y profesional, especialmente en instituciones responsables de preparar a docentes, miembros de las Fuerzas Armadas y personal policial. Esta disposición garantiza que los futuros profesionales comprendan y valoren la importancia de actuar con equidad en sus funciones. La ley establece que la educación no debe limitarse a la transmisión de conocimientos, sino que debe orientar sus prácticas hacia el respeto por la dignidad humana, la pluralidad cultural y la construcción de sociedades libres de discriminación. Las medidas propuestas promueven una transformación progresiva en la mentalidad institucional, asegurando que los principios establecidos se reflejen tanto en la teoría como en la práctica cotidiana. El compromiso con estos valores se consolida como una condición indispensable para el fortalecimiento de una convivencia basada en el reconocimiento de todas las personas sin distinción.
El modelo pedagógico promovido por la Ley 45 se estructura en torno a 3 niveles complementarios: el diseño curricular, la organización institucional y la interacción comunitaria. Esta articulación garantiza que las acciones educativas no sean fragmentadas, sino integrales, coordinadas y sostenibles en el tiempo. En el plano curricular, se requiere la inclusión sistemática de contenidos vinculados al respeto por la diversidad. A nivel institucional se exige la elaboración de planes y protocolos para prevenir y atender actos discriminatorios dentro del espacio educativo. Finalmente, en el ámbito comunitario, se promueve la construcción de alianzas entre las familias, los centros educativos y otras organizaciones sociales, fomentando espacios participativos de diálogo y reflexión. Estas acciones convergen en la creación de una cultura educativa basada en el respeto, donde las instituciones asuman un rol activo en la promoción de valores fundamentales para la vida colectiva. La Ley 45 incorpora transformaciones significativas al Código Penal de Bolivia, incluyendo la tipificación de conductas discriminatorias como delitos autónomos, con sanciones que oscilan entre 1 y 7 años de privación de libertad, dependiendo de la gravedad de la infracción. Estas conductas abarcan desde la negación arbitraria de derechos hasta manifestaciones públicas de odio o incitación a la violencia, basadas en condiciones personales, culturales o identitarias. El propósito de estas modificaciones es garantizar una protección efectiva de la dignidad humana, entendida como un principio rector del ordenamiento jurídico. La incorporación de estas figuras penales contribuye a establecer un estándar claro sobre lo que no debe ser tolerado en una sociedad que se rige por el respeto y la inclusión. Asimismo, se otorga mayor protagonismo a las víctimas en el proceso judicial, promoviendo una respuesta estatal firme y proporcional frente a los actos de discriminación. Las reformas introducidas al régimen penal se estructuran en torno a tipos delictivos que incluyen el racismo, la discriminación, la incitación al odio y la participación en agrupaciones con fines discriminatorios. A cada uno se le asignan sanciones proporcionales, con agravantes en casos donde el autor sea un servidor público, recurra a la violencia o emplee medios de difusión masiva para cometer el acto. Estas disposiciones amplían el marco legal para sancionar conductas discriminatorias, reforzando la función pedagógica del derecho penal. Se incorpora también la exigencia de retractación pública cuando los actos discriminatorios se transmiten por canales abiertos o plataformas de comunicación. Esta exigencia busca reparar simbólicamente el daño causado y reafirmar el rechazo institucional a dichas prácticas. Con ello, se promueve una cultura jurídica que no admite la trivialización del discurso de odio ni la naturalización de actos excluyentes. Dentro del sistema sancionatorio previsto por la Ley 45, se contemplan medidas accesorias a la privación de libertad, como el trabajo comunitario o la imposición de multas dirigidas especialmente a infracciones de menor gravedad. Estas medidas permiten aplicar una sanción proporcional en casos que no constituyen delitos graves, pero que afectan la convivencia y la dignidad colectiva. La ley reconoce que incluso los discursos simbólicos o las expresiones cotidianas pueden causar daños significativos, por lo que deben ser tratados con seriedad jurídica.
En esa línea, también se habilitan mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tales como acuerdos restaurativos o procesos de mediación, siempre que estos no comprometan el interés general. De esta manera se fortalece un modelo de justicia que no se limita a la punición, sino que busca prevenir futuras vulneraciones mediante la promoción de responsabilidad y conciencia social. El régimen penal dispuesto por la Ley 45 funciona con una lógica de proporcionalidad progresiva, distinguiendo entre infracciones leves, moderadas y graves, con penas que varían en función del impacto del hecho y sus circunstancias agravantes. Esta estructura permite aplicar la norma de manera diferenciada, sin perder coherencia ni efectividad. Además, se establece una coordinación estrecha entre el ámbito penal, el disciplinario y el administrativo, garantizando que ninguna conducta discriminatoria quede fuera de control institucional. Esta articulación permite actuar tanto dentro como fuera de los espacios judiciales, con medidas que van desde ajustes normativos internos hasta decisiones judiciales con fuerza sancionadora. El sistema contempla procedimientos de seguimiento y control, asegurando una supervisión constante de la aplicación de la ley. En este marco, se consolida un modelo normativo que defiende el principio de igualdad como elemento estructural del orden jurídico nacional. La Ley 45 establece una garantía amplia de derechos para las personas que han sido víctimas de racismo o cualquier manifestación discriminatoria, asegurando una protección integral que incluye mecanismos judiciales, administrativos y disciplinarios. Esta normativa permite que quienes hayan sufrido actos de exclusión puedan acudir a diferentes instancias según el espacio en el que se haya producido el hecho, ya sea en instituciones públicas, entidades privadas o ámbitos de interacción social. La ley exige una atención inmediata y eficaz que incluya la reparación de daños y la implementación de medidas de no repetición. Al situar a la dignidad humana como el eje central de todo el sistema, se reafirma el carácter obligatorio de proteger a las personas ante cualquier forma de menosprecio. Con ello, se busca construir una respuesta institucional coherente y eficiente que evite la impunidad y promueva un entorno social basado en el respeto mutuo. El componente institucional previsto en la Ley 45 está organizado para asegurar un seguimiento sistemático de las denuncias a través de instancias especializadas, como el Ministerio de Culturas mediante su Viceministerio de Descolonización. Esta instancia es responsable del registro, clasificación y sistematización de los casos que se presenten. Además, se otorga a todas las instituciones involucradas la obligación de revisar y adaptar sus normativas internas, con el objetivo de sancionar adecuadamente cualquier conducta discriminatoria. Las entidades deben contar con protocolos de atención claros que protejan no solo a las víctimas, sino también a los testigos y denunciantes, previniendo represalias, intimidaciones o procesos de revictimización. Esta estructura organizativa fortalece la capacidad institucional del Estado para responder a las vulneraciones de derechos desde una lógica preventiva, operativa y restauradora, sin que existan vacíos legales o administrativos que limiten su ejecución. El acceso a mecanismos de denuncia se concibe como un derecho inalienable y se constituye en uno de los principios centrales que orientan la aplicación de la Ley 45. En este sentido, se prohíbe expresamente cualquier barrera administrativa,
técnica o procedimental que obstaculice la posibilidad de iniciar un proceso formal ante hechos de discriminación. La normativa obliga a todas las autoridades a intervenir cuando tengan conocimiento de actos de esta naturaleza, so pena de ser responsabilizadas penalmente por omitir su deber. De este modo, el marco legal no solo garantiza el derecho a la denuncia, sino que impone un mandato legal de actuación. También se prevé la habilitación de canales accesibles en zonas urbanas y rurales, priorizando la proximidad territorial y la atención intercultural. Así, se fortalece la capacidad de respuesta institucional, ampliando la participación y el compromiso de los distintos actores involucrados en su cumplimiento. La estructura de protección legal que establece la Ley 45 está basada en una serie de medidas articuladas que responden a distintas etapas del proceso de atención, desde la recepción de la denuncia hasta la ejecución de sanciones. Estas medidas incluyen atención inmediata a la víctima, derivación a instancias competentes, apoyo psicológico, preservación de la confidencialidad de los datos personales y seguimiento institucional. Se diferencia con claridad la responsabilidad de los entes públicos respecto a los privados, determinando sanciones específicas para cada tipo de infracción. Las sanciones se aplican de manera progresiva, según la gravedad de la falta y la recurrencia del acto, pudiendo incluir desde advertencias escritas hasta la suspensión de licencias o clausura de establecimientos. Esta organización normativa busca garantizar justicia efectiva, evitando que el proceso cause daños adicionales. Asimismo, asegura que las medidas adoptadas tengan un efecto transformador y preventivo a nivel institucional y social. La Ley 45 reconoce que los medios de comunicación, al influir de manera directa en la percepción colectiva, poseen la capacidad de reforzar prejuicios o de impulsar transformaciones culturales. Por esta razón, se les atribuye un papel clave en la erradicación de discursos que fomentan el desprecio, la intolerancia o cualquier forma de exclusión. La normativa establece obligaciones claras para todos los formatos mediáticos, radiales, impresos, televisivos y digitales. Estas disposiciones exigen eliminar contenidos que difundan estereotipos negativos o inciten al odio, sin que ello implique censura ni restricción a la libertad de expresión. Por el contrario, se busca garantizar que esa libertad sea ejercida con responsabilidad en concordancia con los principios constitucionales. Así, se fortalece el compromiso social del periodismo y se promueve un ejercicio informativo que contribuya a consolidar una sociedad pluralista, respetuosa de las diferencias y comprometida con la igualdad de trato en el discurso público. La ley exige que los medios adopten procedimientos internos que impidan la reproducción de contenidos discriminatorios a través de controles editoriales que aseguren el cumplimiento de principios éticos. Esta obligación implica que los responsables de los contenidos deben supervisar activamente los mensajes que se difunden, previniendo la circulación de ideas que vulneren derechos fundamentales. Asimismo, se establece la necesidad de promover información formativa sobre temas vinculados a la diversidad, el respeto y la igualdad, incentivando la elaboración de materiales con valor educativo. La normativa también plantea la obligación de participar en campañas públicas contra la discriminación, articulando esfuerzos con instituciones estatales y organizaciones civiles. En caso de incumplimiento, las sanciones incluyen desde multas económicas hasta la revocación de licencias. De este modo, se establece un régimen de responsabilidad comunicacional orientado a fortalecer el rol transformador de los medios y su contribución a la convivencia armónica.
Frente al uso masivo de tecnologías digitales, la Ley 45 incorpora disposiciones específicas dirigidas a las plataformas en línea y redes sociales, reconociendo su influencia creciente en la vida cotidiana. Estas herramientas, por su carácter interactivo e inmediato, pueden facilitar la expansión de discursos discriminatorios si no se regulan con principios éticos. Por ello, se plantea la necesidad de establecer compromisos institucionales con operadores digitales, a fin de que sus espacios virtuales no sirvan como canales de violencia simbólica. Las plataformas deben crear políticas claras que impidan la difusión de mensajes que vulneren la dignidad humana. Esta regulación no pretende limitar la participación ciudadana, sino orientar la comunicación hacia el respeto mutuo. Asimismo, se alienta el uso del entorno digital para difundir contenidos inclusivos, combatir estereotipos y proyectar una imagen representativa de la diversidad del país. Así, se asegura que las herramientas tecnológicas se utilicen en función del bien común. La estrategia comunicacional definida en la Ley 45 establece un conjunto de acciones orientadas a garantizar una producción mediática coherente con los principios constitucionales. Entre estas acciones se incluye la generación de materiales con contenido inclusivo, la implementación de sistemas de monitoreo y la formación continua de profesionales del área. Se reconoce la necesidad de capacitar no solo a periodistas, sino también a editores, productores y responsables administrativos de los medios, promoviendo su compromiso con la eliminación del racismo. La normativa promueve alianzas entre el Estado, las empresas mediáticas y la sociedad civil para diseñar políticas comunicacionales integrales que combinen la regulación legal con prácticas éticas. De esta manera, los medios dejan de ser meros vehículos de información para consolidarse como actores fundamentales en la transformación cultural. Su papel se reconfigura como el de promotores activos de una comunicación plural, equitativa y libre de cualquier forma de discriminación.